Bueno, acción de repetición, si me confirman si está compartiéndose, chévere, gracias. Sí. Hablar de acción de repetición me llama la atención bastante porque esta suerte del servidor público que utiliza de muletilla es que me van a repetir por hacer o no hacer algo. Entonces, sumado al monstruo de la Contraloría, este fantasma llega a ser una suerte también de miedo para ejecutar las competencias y atribuciones de cada institución pública. Y de hecho, hoy rescato un comentario del Contralor General del Estado que decía que de alguna forma hay que proponer ciertas reformas a la ley orgánica de la Contraloría con la finalidad de que más bien el servidor público se encuentre acompañado y no sea esa suerte de ese Estado que persigue y que la mala fama también de la Contraloría General del Estado ha hecho. Sin embargo, cuando hablamos de acción de repetición, no necesariamente estamos hablando de la determinación de responsabilidades de la Contraloría General del Estado. Me parece muy importante dejar fijado eso. Como concepto general, la acción de repetición, hemos señalado, hemos rescatado este concepto que permite al Estado recuperar fondos públicos utilizados para indemnizar a víctimas de violaciones de derechos causadas por dolo o culpa grave de sus funcionarios. Hay que tener en cuenta, y ahí la línea también que se confunde con la Contraloría, que los funcionarios públicos son responsables hasta la culpa leve, ¿no? En ese sentido, cuando estamos hablando de acción de repetición concretamente, el reto tanto del Estado como a lo mejor la defensa técnica del servidor o ex servidor público involucrado será probar o desvirtuar una de estas dos figuras jurídicas, dolo o culpa grave. Este es un gráfico que rescaté. Bueno, al final compartiré las diapositivas de las fuentes que hemos recatado. Esta es de la Universidad Central de un estudiante por medio de un tutor, no recuerdo muy bien el nombre, pero al final les podría dar el dato. Entonces, básicamente grafica de forma muy inteligente cómo sería la dinámica de la acción de repetición concretamente. Entonces, tenemos por un lado, iniciando desde la parte de acá arriba, que el Estado de alguna forma puede ser causante de un daño que tiene que ser compensado económicamente. Hay que tener en cuenta aquí, bajo la teoría del órgano, que el Estado es un todo, ¿no? Entonces representa el Estado, es el quien tiene que hacerse cargo de toda esta compensación económica hacia la víctima concretamente. Entonces aquí nace más que un derecho como tal, una facultad, una competencia, nace una competencia aquí del Estado de la acción de repetición. La acción de repetición tenemos aquí justamente en esta línea, aparte de aquí de en medio, que tenemos que accionarle frente a los funcionarios públicos responsables, ¿no? Así vamos para abajo, no se acepta la repetición cuando no se hayan probado o cumplido los requisitos previos para presentar las demandas dentro de los tiempos establecidos para hacerlo también, y si no se aprueba una de las, sobre todo fundamentales, figuras, que es el dolo o la culpa grave, ¿no? Y hacia arriba tenemos, si se acepta la repetición, se recuperan los valores dados en compensación económica, y obviamente ese es el objetivo del Estado, recuperar esos valores no previstos, por ejemplo, como cuando hablamos de ejecución contractual, el Estado destina ciertos recursos con la finalidad de tener un objetivo específico, ¿no? Sin embargo, cuando hay la violación de derechos, de cualquier tipo y que tengan como resultado una reparación como tal material, ahí es donde tenemos que accionar esta parte y de la otra forma también ver que se lo haga de forma correcta, ¿no? Aquí también viene, y creo que este es el debate más, no sé si más fuerte, pero el reto para tanto para las entidades, la persona también que pueda accionar la acción de repetición, o también el servidor público, ex servidor público que se defienda, ¿no? Es que los conceptos de dolo y culpa en la acción de repetición. Si bien vamos a definir brevemente los dos conceptos, ya hemos visto que el Código Civil nos da cierta acercación, cierta definición como tal, y tenemos cuatro puntos importantes. Tenemos que intención consciente y voluntaria de infringir un deber jurídico,
Dos, se configura cuando el agente actúa sabiendo que su conducta contraviene el ordenamiento jurídico. Es decir, ya tiene esa tipicidad, esa reglamentación previa y a sabiendas esa prohibición o esa tipicidad de la infracción, aún así la comete. Incluye el conocimiento de la antijuridicidad y la voluntad de actuar pese a ello, como lo decíamos. En repetición, el dolo se vincula a la intención directa o indirecta de dañar, obtener beneficio personal o perjudicar al Estado. Y esta parte sí es importante porque no solo en el dolo tiene que haber ese elemento de beneficio propio, ¿no? Propio a lo mejor de los delitos de la administración contra la administración pública, sino que también tiene esa visión de también provocar un daño directo hacia el Estado sin beneficio como tal. Entonces, eso es muy importante. Concepto de culpa grave. Tenemos que esta es una falta de diligencia tan extrema y grosera que cualquier persona, inclusive muy descuidada, habría previsto. Se configura también como una omisión de las precauciones mínimas que incluso las personas menos previsoras habrían tomado. Tres, representa el punto máximo del descuido, del culpen, de la negligencia, una conducta inexcusable y muy torpe, ¿no? Y una diferencia clave con el dolo es que la culpa grave no hay conocimiento del deber infringido, sino un desconocimiento y falta de diligencia para informarse y actuar conforme a dicho deber. Y aquí el reto es, si la acción de repetición tiene que escoger entre dolo o culpa grave, yo creo que la primera es mucho más complicada de probar versus la segunda, ¿no? Entonces ahí viene el reto probatorio para al momento de accionar o defender, bueno, más fácil, más difícil, perdón, accionar, establecer esa particularidad. Pero en el segundo caso, en culpa grave que estamos viendo en este momento, sería a mi criterio mucho más sencillo. Entonces, aquí tenemos algunas disposiciones de carácter constitucional que engloba la base de la acción de repetición. Tenemos el artículo 11.9 de la Constitución de la República respecto a los funcionarios, que el Estado repetirá contra los funcionarios públicos responsables de la vulneración de los derechos, ¿no? En sentencias condenatorias, si se revoca o modifica una sentencia condenatoria, el Estado puede repetir contra los funcionarios responsables. También tenemos endeudamiento público. El artículo 290.5 nos habla también cuando una deuda pública se declare ilegal, el Estado repetirá contra los funcionarios responsables. Tenemos en cuenta que si tenemos ciertos límites y si esta disposición se configura como ilegal, nula o inconstitucional, habría la posibilidad de repetir contra los funcionarios responsables que omitieron esta particularidad, siempre y cuando se pruebe el dolo o la culpa grave. Y finalmente tenemos el daño ambiental, que el Estado repetirá contra el operador que causó el daño ambiental. Y aquí sí me nace un poco de la duda si es que esta persona, si bien puede ser un operador de carácter privado que ejecuta estos trabajos ambientales, hasta qué punto se puede repetir en contra de un operador externo. Yo creyera que sí es posible, puesto que está manejando fondos públicos y teniendo en cuenta esto, a la final llega a ser una especie de ejecutor del gasto público, ¿no? Casos en los que se puede repetir, tenemos en sentencias de garantías jurisdiccionales, siempre que exista reparación material al Estado. Sentencias de organismos internacionales, siempre que exista reparación también material al Estado. Y aquí en estas dos partes nos hace una pregunta: ¿qué pasa con la reparación inmaterial como tal? ¿Qué procede la reparación, perdón, la acción de repetición? Legalmente hablando, no prosperaría. Sin embargo, creo yo que podría haber un planteamiento respecto a una posible reforma, puesto que también cumple como los mínimos para poder plantear, recuperar unos valores respecto de un daño a terceros con dolo manifiesto, perdón, con dolo o culpa grave, ¿no?
Luego tenemos la responsabilidad extracontractual del Estado, que esta se puede declarar en vía administrativa y vía judicial. Aquí nacía también un debate si en el escenario en vía administrativa es muy poco probable que de todas maneras se emita un acto administrativo aceptando la responsabilidad propia de la administración que ha sido acusada de una responsabilidad extracontractual. Y más bien en la práctica lo que suele pasar es que hay alguna queja y de alguna forma se intenta subsanar el daño como tal. Entonces, aquí hay que tener una particularidad, si bien puede ser un tema de debate, siempre va que partir, por ejemplo, la contabilidad de los 4 años para proponer esta acción de repetición a partir del último pago o consignación que se hubiera hecho a favor de la víctima, ¿no? La repetición en el marco constitucional e internacional. Aquí concretamente ya hablamos de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que nos habla ya de la acción de repetición. Nuevamente, la repetición permite, obviamente, judicialmente únicamente se puede hacer esto, declarar la responsabilidad patrimonial por dolo o culpa grave, perdón, por dolo o culpa grave de los servidores públicos. Cuando el Estado paga la reparación material por sentencia en garantías jurisdiccionales o sentencias de organismos internacionales. Y aquí la nota que ya habíamos comentado, que la acción de repetición prescribe en 4 años contados a partir del último pago. Y esto es importante cuando se refiere del último pago, porque también cuando hay alguna especie de acuerdo o a lo mejor una fórmula de pago, habría que contar hasta que se erogó, se consignó, perdón, el último pago y desde ahí contarían los 4 años para poder repetir al funcionario público. En este caso, la legitimación activa corresponde a la máxima autoridad de la entidad pública que asume el patrocinio. En caso de los gobiernos autónomos descentralizados, asume el patrocinio el procurador síndico. Y en ambos casos, la norma prevé que la Procuraduría General del Estado también tiene que participar de este proceso. Y aquí es una excepcionalidad, diría, a la personería la personería jurídica que cuenta los gobiernos autónomos descentralizados para asumir sus propios litigios. Ahí sí participaría la Procuraduría General del Estado con norma expresa para hacerlo. El procurador asumirá el patrocinio cuando la máxima autoridad fuera responsable o cuando la entidad no determine a los responsables. Y esto es interesante porque este artículo concretamente va en un orden, ¿no? En el tema de la investigación previa, por ejemplo, tiene que hacerlo la máxima autoridad y si no la efectúa, ahí el procurador demandará a la máxima autoridad, lo que quiere decir con una suerte de presión para que se cumpla la investigación como tal y también obviamente perseguir los intereses del Estado en caso de que la máxima autoridad no lo persiga de esa forma. También en el caso de este tipo de sentencias, cualquier persona puede interponer esta acción, pero no la vincula concretamente. De hecho, el artículo 67, me parece, de la ley, habla de alguna forma de que cuando una persona acciona esta repetición en contra de un servidor público, se tiene que contar también con la máxima autoridad. De hecho, el Tribunal Contencioso Administrativo coge y dice máxima autoridad, patrocine esta causa. Sin embargo, ahí viene alguna duda de cómo, si es que en estos casos es indispensable la investigación, esta investigación previa, cuando el ciudadano como tal puede accionar la repetición. El Tribunal Contencioso Administrativo competente obviamente es el del domicilio de los demandados. Aquí tenemos lo que estaba comentando respecto de la investigación previa. La máxima autoridad debe identificar a los presuntos responsables, incluso si ya no trabajan en la entidad. Si no se logra identificar, la Procuraduría demandará a la máxima autoridad, lo que hablábamos, un proceso sancionador previo puede servir como base para la acción de repetición, posiblemente un sumario administrativo, entendería yo,
o o algún procedimiento disciplinario que sirve de base para hacer la investigación previa, que no por sí mismo no es determinante, pero de cierta manera funciona como elemento. El término para investigar es de máximo de 20 días antes de presentar la demanda. Esto quiere decir que englobamos dentro de los 4 años que se podría hacer esta investigación, pero dentro del término de 20 días. También aquí nace una duda, a ver si es que este término como tal podría ser revisado por el Tribunal Contencioso Administrativo al momento de calificar su demanda como si fuera un plazo o un término perentorio. Y tendría mucho sentido, puesto que a la final lo que persigue es determinar o establecer la legitimación pasiva como tal. En ese sentido, habría que tener en cuenta dicho particular. Bueno, aquí son cosas un poco generales. La demanda que tiene que contener como tal, generales de ley, antecedentes, derechos violados, reparación material hecha por el Estado, fundamentación fáctica y jurídica, pretensión de pago por concepto de la reparación material concretamente, solicitud de medidas cautelares. También llama un poco la atención cuando expresamente se establece la solicitud de medidas cautelares en esta forma de recuperar los dineros que han salido de las arcas del Estado. Sin embargo, también en el control gubernamental llama la atención cuál sería el momento en el cual sí se podría de alguna forma establecer medidas cautelares en contra de los servidores públicos que posiblemente hayan causado algún tipo de responsabilidad, sobre todo civil, ¿no? A lo mejor en la etapa de predeterminación o creo que sería lo más idóneo, pero bajo la ley especial de la ley de la Contraloría y el problema que tenemos con el Código Orgánico Administrativo de alguna forma podría imposibilitar esa particularidad. Entonces, creo como actos o prueba fundamental es la sentencia como tal y los justificativos de pago adicional a la prueba que pueda demostrar el dolo o la culpa grave. El trámite y sentencia. Tenemos trámite de procedimiento ordinario, citar a la Procuraduría, la sentencia que determina responsabilidad de los funcionarios, establece el pago a la entidad en forma y tiempo. Aquí también hay que tener en cuenta que no se establece no podría quedar en estado de necesidad la persona cuando, por ejemplo, por A o B situación, su comportamiento como tal fue en exceso el perjuicio, ¿no? Imaginémonos una persona común y corriente que no tenga un patrimonio considerable y que no le pueda dejar en estado de necesidad. Así que el tribunal deberá ver la forma como se puede recuperar sin arrinconar de alguna forma a la persona declarada en sentencia. Bueno, la apelación como tal lo establece así. La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, obviamente un recurso de casación. La acción de repetición en el Código Orgánico Administrativo. Aquí cambia, ya estamos hablando de la responsabilidad extracontractual del Estado como tal. Eh, Se inicia tras declararse esa responsabilidad, ya sea vía administrativa o judicial. También el procedimiento ordinario ante el Tribunal Contencioso Administrativo procede obviamente también dolo o culpa grave. Si hay varios responsables, se reparte según partición. Y también prescribe en 4 años, al igual que en el anterior caso. Tenemos aquí un par de sentencias interesantes que nos hablan de lo siguiente. La sentencia número 71, 17P del 2022, respecto de lo siguiente. Es un caso de donde un particular concretamente propone una acción de repetición en contra de generales del ejército. La Corte Nacional de Justicia desecha la acción pues no cumple con el requisito de investigación previa. La pregunta o el problema jurídico es, ¿se vulneró el derecho al debido proceso en su garantía a la motivación, teniendo en cuenta que es una persona como tal quien
en teoría, debió o no presentar la investigación previa. La decisión fue la siguiente: se aceptó la acción extraordinaria de protección, se deja sin efecto lo resuelto por la Corte, se vulnera el derecho al debido proceso, se dispuso que una nueva sala de la Corte Nacional de Justicia lo resuelva. ¿Y los efectos cuáles serían? La repetición también tiene también, perdón, la finalidad de prevenir conductas antijurídicas de sus funcionarios. Aquí no estoy tan de acuerdo, puesto que no resulta un procedimiento de carácter disciplinario. Creo que más el procedimiento disciplinario tiene más esa forma de corregir la conducta del servidor público al símil de una imposición de multas a un contratista para poder corregir su conducta. Y finalmente el efecto más interesante, que dice que la exigencia de la investigación previa solo es aplicable a la máxima autoridad de la entidad, pero no a particulares. Aquí también creo que falta una particularidad, puesto que si bien el ciudadano como podría participar de esta forma, hasta qué punto no debería solicitarse la investigación previa. Lo que yo propongo es que en el auto de calificación de la demanda, cuando hayan estos casos, se corra traslado, obviamente si lo dispone la ley, a la máxima autoridad de la entidad, y que ésta, en un término prudente, remita la investigación previa para poder legitimar la actuación judicial. Como segundo punto de esta sentencia, la resolución número 14/2024 nos habla que en las acciones objetivas o subjetivas en las que se declare la ilegalidad o nulidad, no se podrán determinar responsabilidades como tal. También, para determinar la responsabilidad de los funcionarios, se tiene que iniciar necesariamente la acción de repetición correspondiente. Esto es una sentencia de erga omnes. Creo que me he ido de corrido todo, pero sin embargo, es importante reflexionar de estos dos momentos de la responsabilidad extracontractual, también las sentencias de garantías jurisdiccionales y de carácter internacional, a establecer la diferencia como tal. Tienen muchas similitudes, sin embargo, el reto más grande, sobre todo, es establecer el dolo o la culpa grave como tal. El reto más grande será ese, y de tal manera que en el ejercicio de la función de la institución pública como tal va a aparecer estas dificultades de la acción de repetición. Personalmente no conozco un caso exitoso como tal de una acción de repetición. Es un caso, una materia muy, muy compleja. Sin embargo, estaría presto a intentar absolver preguntas de la audiencia, tomando en cuenta la particularidad y la dificultad del tema. Creo que hasta aquí sería mi presentación. Te agradezco hartísimo, Damián. Muy bien, muchísimas gracias, estimado Cristian, por su exposición muy interesante. Hay, como vemos, varias aristas que pueden originar esa acción de repetición, y así que vamos a darles la palabra a nuestros participantes, recordándoles que pueden levantar su mano a través de este aplicativo de Zoom. También a los participantes que nos siguen a través de las redes sociales nos pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios. Así que tenemos una mano levantada. Estimado Carlos Camba, tiene la palabra. Lo escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, doctor Armijo, doctor Guerrero, un gusto. Yo voy a partir mi petición a través de que todos somos el Estado, ¿no? Son axiomas generales, si bien es cierto. Basado en eso, con lo que el ejemplo que usted ponía de que una persona pone una demanda de esta naturaleza, él está en su derecho. Y ahí viene la primera reflexión. Si el señor, con sus limitaciones, pero sintiéndose perjudicado, hace la demanda,
ahí el primero que tendría que auxiliarlo, si cabe el término, sería el Procurador General del Estado, que es el propio abogado del Estado, ¿no es cierto? Siguiendo en esa línea de idea, yo recuerdo un caso, sin duda ustedes más conocedores de los temas se van a recordar también. Hubo una demanda que en instancias internacionales el Estado perdió. Se trata de un parque en la ciudad de Quito, que los dueños eran los señores Salvadores o apellido Salvador. Entonces, ahí viene otra inferencia e inquietud de mi parte. No nos olvidemos que en la segunda parte, que como usted, doctor Guerrero, graficaba, que sería como más fácil, si cabe el término coloquial, para iniciar la acción por una negligencia, ¿no? En este caso, de los actores o funcionarios públicos. Pero también no podemos olvidarnos que esos funcionarios públicos en sus diferentes competencias van escalando funciones y después tienen mandos, ya no son intermedios, sino que ya son que pertenecen a los mandos superiores, sean elegidos o dignidades, o sea que hayan escalado por mérito. Y entonces, volviendo al tema este que le decía del parque, ahí se dio y me llamó a mí la curiosidad de que esa sentencia que vino del exterior, cuando lo accionaron aquí, prescribió. ¿Por qué prescribió? Si se supone que las personas que estaban inmersas en el tema sabían que se podía dar eso. Y sin embargo, ¿qué quiere decir? Que el Estado no solamente que fue perjudicado pagando a las víctimas, sino que con todo ese aparato que crió para defender y recuperar, de nuevo fue birlado. También hubo gasto, esa capacidad instalada. Entonces la pregunta para usted, doctor Guerrero, sería, dentro de su experiencia, lo mismo para el doctor Damián, con mucho respeto, desde luego, y para los colegas asistentes a este diplomado, ¿se podría ahí presentar un proyecto para que casos como estos sean imprescriptibles? No obstante que es una acción civil. Hasta ahí, doctor, dejo mi inquietud. Muy agradecido. Bueno, sabe que, claro, las dificultades existen constantemente. El Estado no llega a ser tan diligente como usted lo dice, una persona inclusive lo puede hacer. ¿Qué pasa con la Procuraduría? ¿Qué pasa con la máxima autoridad? Y no es esa suerte de a lo mejor de falta de normativa o estrategia técnica. Creo que más allá de que si hay algunos vacíos, algunas cosas por completar, de alguna manera falta esa voluntad de autoexaminarse, ¿no? Entonces, claro, la propuesta que usted está realizando podría ser viable. Sin embargo, también estableceríamos ciertas dificultades en cambio de la naturaleza civil como tal, ¿no? Entonces, no creo o no veo tan viable esa posibilidad de que no prescriban este tipo de acciones, concretamente viendo que es, inclusive son reglas del juego como tal que tiene que establecerse, como una caducidad, una prescripción, a la final llegan a ser una forma, sobre todo la prescripción, una forma de derecho que le asiste a la persona para no tener esa incertidumbre, esa inseguridad jurídica que puede causar a lo largo del tiempo. Lo peor, como decimos en términos coloquiales, es la incertidumbre, no saber qué va a pasar. Creo que es un daño inclusive de tipo psicológico al que le generamos a la persona el efecto a largo plazo. Ahora, cuando hablamos de culpa grave, como decía la persona que intervino, no hay tanto problema. Pero cuando estamos hablando del dolo, ahí yo creo que tiene que ser precedido inclusive de una, mínimo de la presentación de una denuncia de tipo penal. Entonces, en ese sentido, ya estamos hablando inclusive de delitos contra la administración pública que no prescriben como tal. Entonces, a manera de compensar el criterio que usted está señalando, creo que al menos es proporcional la sanción como tal. Si estamos hablando de dolo,
va a ser imprescriptible el tema de la acción penal, y cuando estamos hablando de la culpa grave podría ser prescriptible por la no tan gravedad, llamémosle así, de esa intención de causar daño que es sancionada en una sociedad como la nuestra. Bien, entonces mire, usted mismo ahí ha encontrado esa bifurcación para poder tratar cuando es dolo o cuando es culpa leve o grave. Entonces ahí podría entrar esa inferencia para que se determine eso. Y otra cosa, ahí mismo con ese análisis, no nos olvidemos que todos tenemos derechos, pero pregunto, si esta persona ha incurrido en ese dolo o en la falta de diligencia o culpa grave, se tiene que modular o restringir ciertos derechos porque está inmerso en ese acto, sea doloso o de culpabilidad. Gracias, doctor Guerrero. Bien, muchas gracias por la pregunta. También tenemos un planteamiento de la abogada Flor María Merino, quien nos dice, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál es la causa principal o los motivos por la cual no existan casos exitosos en la acción de repetición? A ver, los motivos como tal son más que nada, qué le puedo decir? Dos puntos de vista. Uno normativo y el otro lamentablemente político. El normativo, creo que ha habido bastantes dificultades al momento de establecer cómo se realiza la investigación previa. Por ejemplo, se puede hacer un análisis extensivo relacionando el Código Orgánico Administrativo con la finalidad de ver cómo es el procedimiento de actuaciones previas, pero tomando en cuenta que el Código Orgánico Administrativo es relativamente bueno, ya no tan nuevo, pero está implementándose, y con las dificultades del caso en los últimos años en el Ecuador. También recién en la Corte Nacional de Justicia se están evacuando ya casos concretamente relacionados con el Código Orgánico, que de alguna manera nos podrían dar ciertas luces como tal. Otra causa es también la dificultad, por ejemplo, de causar, de probar el dolo como tal por parte de la entidad accionante. Y ahí es donde los abogados de la otra parte ven estos huecos, llamémosle así, porque es un ejercicio bien complejo de hacer. No obstante, creo que más allá del dolo, como decía, creo que la opción más viable podría ser intentar hacer esta acción de repetición por medio de la culpa grave, con la finalidad de tener un poco más de probabilidades de tener un éxito de una sentencia, ¿no? También hablando de temas políticos, sé que no es un tema de esta materia, sin embargo es una variable a considerar al momento de que tú mismo tienes que hacerte un examen casa adentro, ¿no? Tomando en cuenta que las máximas autoridades o las autoridades que son de libre nombramiento y remoción, si bien son pasajeras, hay siempre este temor aún a la repetición como tal, y como señalaba al inicio de la charla, el tema de la Contraloría General del Estado. Obviamente son recursos públicos que hay que tener muchísimo cuidado. Sin embargo, la falta de desconocimiento y a lo mejor tratar errores comunes de un servidor público como si fueran los errores garrafales que impiden a lo mejor el desarrollo del cumplimiento de los objetivos del Estado. Entonces, esa básicamente serían dos puntos concretos que se podría hacer. También podría ser la determinación de todos los funcionarios involucrados como tal, tomando en cuenta que en una estructura administrativa todos dependen de ciertas decisiones, ¿no? Entonces, eso también sería una problemática a evaluar también. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y para ir finalizando, también tenemos una pregunta del usuario Luis, quien nos dice, buenas noches, doctor Guerrero.
En la actualidad existe una ley adjetiva para ejercitar el procedimiento de iniciar la acción de repetición. Como tal, adjetiva no diría que no, pero obviamente se encuentra regulado dentro de la misma Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y el Código Orgánico Administrativo. A lo mejor la pregunta va encaminada a ver esa posibilidad de tal vez establecer alguna normativa dentro del ordenamiento jurídico que permita regular esta particularidad. Sin embargo, se encuentra diseñada en estas dos normas distintas por la naturaleza de la vulneración como tal, si son garantías jurisdiccionales o sentencias internacionales como tal, tiene sentido que se encuentre regulado dentro de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Y por el otro lado, cuando la legitimación es de la máxima autoridad, se encuentra regulado ahí por el Código Orgánico Administrativo previa declaración de la responsabilidad extracontractual del Estado. Más bien, sí, hay que desarrollar en estas mismas normativas, creyera yo, con la finalidad de que no existan ningún tipo de vacío como tal. Entonces, esa sería mi respuesta. Perfecto. Muy bien, estimado doctor. Bueno, agradecerle en nombre de Latin Juris, en nombre también de la UJAT, su participación en este espacio académico. Esperamos que pueda repetirse la oportunidad de que nos acompañe en futuras ocasiones y que podamos seguir interactuando e intercambiando estos conocimientos y experiencias en el ámbito de las especialidades que tenemos en el derecho. Así que muchísimas gracias, estimado doctor, y le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Muchas gracias, Damián. De verdad me parece muy interesante. Inclusive ha sido un reto intentar dilucidarnos. Tú conoces más que nadie que no es un tema tan común que existan casos así como para poder hacer un contraste más específico, un poco más práctico como sería el ejercicio. Sin embargo, dentro de dentro de las posibilidades, dar esas bases para que aquí las personas que se han conectado tengan un poco más de amplitud sobre sobre la conceptualización, a lo mejor la diferencia que existen el tema de la ley de garantías, por otro lado existe el COA. De todas maneras, me parece una iniciativa súper interesante en el diplomado, deseando muchos éxitos a tu equipo y a las personas que continúen en este camino. Igualmente ratifico mis agradecimientos por haberme invitado y obviamente cuenten conmigo para lo que sea prudente participar.